Las causas primeras de la separación fueron las tensiones entre los patriarcas de Oriente y el obispo de Roma. El cisma a Oriente no fue un proceso repentino, más bien fue la culminación de un alejamiento que se había iniciado siglos antes. Se suele señalar el año 1054 como el año de la separación entre las iglesias. Históricamente, la Iglesia ortodoxa contemporánea está en directa continuidad con las primeras comunidades cristianas, fundadas en las regiones del Mediterráneo oriental, por los apóstoles de Jesús. Su doctrina teológica se estableció en una serie de concilios, los llamados ecuménicos, que tuvieron lugar entre los siglos IV y VIII. En estos se produjo la definitiva maduración de la Iglesia ortodoxa griega, en torno a la figura del patriarca de Constantinopla. La cruz ortodoxa es aquella de 8 brazos. También se la denomina cruz rusa. Sobre el eje central vertical se encuentran 3 travesaños horizontales. El travesaño más cercano al centro es grande, para las manos de Cristo crucificado. El travesaño horizontal superior recuerda la tablilla con la inscripción Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y el travesaño horizontal inferior es para los pies del crucificado. En la tradición ortodoxa, los pies de Cristo no están atravesados por un solo clavo, como en la católica, sino con 2 clavos, uno por cada pie. Uno de sus extremos está un poco alzado. Esto muestra el paraíso, hacia el cual se dirigió el buen ladrón crucificado junto al Cristo. El otro extremo, en cambio, se dirige hacia abajo, hacia el infierno, el lugar destinado al otro ladrón que no se arrepintió. En la tradición ortodoxa, el templo es la casa de Dios y el lugar donde mora su gloria. Por esta razón, todos los templos ortodoxos están bendecidos, consagrados y dedicados como lugar sagrado. El templo entero es un testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El edificio de la iglesia tiene muchos significados simbólicos. Tal vez el más antiguo es el concepto de que la iglesia es el arca, en la que el mundo se salva de la inundación de las tentaciones. Generalmente el templo está construido en forma de cruz y se divide en 3 áreas: el vestíbulo, la nave y el santuario. El vestíbulo es el lugar donde los fieles hacen una ofrenda. Reciben una vela, la cual colocan delante de un icono, y ofrecen una oración personal antes de entrar a la nave. La nave es la gran área central del templo. Aquí los fieles se congregan para el culto. En el lado derecho de la nave está el trono del obispo, desde donde él preside como icono vivo de Cristo. Por último, el santuario es la parte más sagrada del templo, el área reservada únicamente para el clero y los hombres que ayudan durante los oficios divinos. Los cristianos ortodoxos creen en un solo Dios, a la vez uno y tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola naturaleza e indivisible. La Iglesia católica enseña que después de la muerte las almas van a un lugar llamado purgatorio, donde se limpian de sus pecados, y después de este lavado espiritual entran al paraíso. La Iglesia ortodoxa cree que las almas después de la muerte esperan el juicio final, en un lugar que no es el paraíso. En la Iglesia romana se cree que el Papa y los obispos tienen potestad para conceder indulgencias. La Iglesia ortodoxa no acepta tal doctrina. En la Iglesia ortodoxa no existe el pecado original, lo que existe es el pecado ancestral, que es la inclinación natural de hacer el mal, es decir, de separarse de Dios. La Iglesia ortodoxa no tiene y nunca ha admitido órdenes ni congregaciones religiosas, como el caso de la Iglesia de Roma. Algunos ejemplos son los agustinos, los benedictinos, los dominicos, etc. La Iglesia romana realiza bautismos mediante infusión, mientras que la Iglesia ortodoxa bautiza metiendo al niño en el agua. En la Iglesia ortodoxa los obispos se pueden casar, y las estatuas son rechazadas. En vez de utilizarse el pan ácimo, es decir, sin levadura, se utiliza en la Iglesia ortodoxa el pan con levadura, el cual fue utilizado por Jesús en la última cena. Las iglesias autocéfalas poseen la capacidad de nombrar sus propios obispos y de resolver sus problemas internos sin acudir a ninguna autoridad superior. Las iglesias autónomas tienen cierta autonomía en asuntos internos, pero forman parte de alguna de las iglesias autocéfalas. Y las iglesias no canónicas son iglesias de denominación ortodoxa autoproclamadas que no están en comunión con los antiguos patriarcados. En la actualidad, el cristianismo ortodoxo es la religión predominante en Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Moldavia, Montenegro, la República de Macedonia, Rusia, Rumanía, Serbia y Ucrania. Debido a la inmigración, existen también comunidades importantes en Estados Unidos, Canadá y Australia. El país con más seguidores ortodoxos es Rusia, con más de 80 millones de seguidores.
created using Powtoon.